esta altura, la luz pega en el objeto azul y en la pared blanca no se va a ver blanca de todo, sino que se va a ver un poquito azul. Algo que podéis comprobar con el mundo real. Esto es radiosidad. A grosso modo. Hay 2 o 3 personas entre el público que podrían tirar las tazas de la cabeza, pero no lo vamos a hacer. Esto es muy complejo y un proceso computacional muy largo. Hay un montón de técnicas para resolver esto. Denver implementa una que a mí me parece la peor, pero que por otro lado, lo que hablamos antes, el motor externo de Render, con el que se ha afiliado con Alias, pues lo soluciona con las técnicas de fusión. Chao, el micro este no estaba encendido. Lo acabo de encender. Mañana te doblo el vídeo si quieres. Bueno, ¿voy a empezar otra vez? No. Entonces, el tema es, él utiliza una técnica que lo que hace es una subdivisión de geometría muy compleja y crea un montón de geometría y luego va asignando color por vértice, generando, pues más o menos ahí podéis ver una cierta radiosidad. Ahí, lo que pasa es que por el proyector no se ve muy bien, pero sí. Cuando la luz esta, ¿vale? Es un area light, pega por ejemplo, pega en la pared esta verde, ¿vale? Por el suelo se verá un poco verde. De la misma forma que cuando la luz pega en el cubo azul, por el suelo se verá un poquito azul. De la misma forma que si la luz pega en el verde, luego pega en el azul, y luego pega en el suelo se vea una especie de combinación de verde y azul. Esto es por una serie de longitudes de onda de la luz, que un físico os explicaría mucho mejor que yo. Que sepáis, simplemente que Blender tiene soporte de esto, aunque el que tiene es un poco extraño, pero bueno. Esto sería un ejemplo. Este es un modelo con una iluminación normal, ¿vale? Una nave. Esto sería una especie de esfera, semiesfera, que se pondría encima del modelo, que hace que toda la esfera emite luz de una manera uniforme, ¿no? Y entonces, a partir de una serie de cálculos que le pueden llevar desde minutos hasta horas, hasta días incluso, de calcularlos, pues crea otra nueva geometría y genera un objeto que tiene este tipo de iluminación. La iluminación, estoy haciendo mucho hincapié en ello porque cuando uno quiere tener imágenes realistas, la iluminación lo es todo, prácticamente todo, para conseguirlo. Entonces, todas estas técnicas son importantes. Por ejemplo, este modelo no tiene ninguna textura, el material que tiene es gris, no tiene absolutamente nada. Tiene un plano azul debajo. O sea, esta escena es súper simple. Pero solo con esta iluminación, la sensación de shading, que se llama, del sombreado que tiene por los bordes, que tiene por debajo del mismo no sé qué, nos da una sensación de que esa nave casi es real. No es una foto, porque está pendida en el medio de la nada, porque no tiene ningún tipo de material ni nada, pero sin embargo el sombreado es ya muy real. Bueno, cambiamos de sección y hablamos del mundo. El mundo es una de las cosas que habíamos visto al principio, que es lo que, digamos, lo que rodea toda la escena. Esto es una serie de características del background y sobre todo esto muy triviales. Pues para poner el color que quieres que se vea por fuera, es decir, si tienes una cámara, ¿vale? Haces un render a una escena, como por ejemplo el de la nave de atrás. Todo este blanco de aquí quiere decir que no hay nada ahí. O sea, no hay nada, absolutamente nada. Toda la información que tenemos en la escena aquí es la nave y el plano. Pero por detrás no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay nada? Pues bien, puedes asignarle un color, un degradado, ¿vale? Aquí controlarías los colores, etcétera, que puede ser de varios tipos, tampoco tiene mayor interés, jugar un poco con eso se ve. Tiene eso, los colores en lo que llama horizonte y cenit, ¿vale? Incluso se le puede añadir una textura. Si tú quieres que lo que se vea, volvemos para atrás, lo que se vea cuando no haya nada, por ejemplo, aquí nos interesaría poner, imaginaos que sacamos un fotograma de Star Wars, del mundo, pues es una imagen, pues le decimos, pues usa esa imagen como background, y aquí veríamos, en la parte esta de atrás, la parte blanca, la imagen que teníamos como background. No, sencillo.
Y en el mundo se controla también lo que se llama luz ambiente. Habíamos hablado de luz especular, luz difusa, y el tercer componente en el modelo este de iluminación, que es el modelo clásico de iluminación, es lo que se llama luz ambiente, ¿vale? La luz ambiente es una luz que es fija, o sea, no es que sea fija, no es puntual, es simplemente, nadie la emite, digamos. Es en cualquier operación en la que intervenga la luz, haya una serie de sumas ponderadas de la luz, además se le añade la iluminación ambiente. Es simplemente un parámetro que se añade a mayores. Eso quiere decir que si no tuviésemos esa luz, podría haber sitios que estuviesen completamente negros, pues porque no llega ninguna luz ni difusa, ni especular, ni nada. Esto lo que hace es a cualquier parte de la geometría, a cualquier cosa que se renderice, se añade un pequeño parámetro que es la luz ambiente. Es lo que llamaríamos la manera más simple de iluminación global. La iluminación global es un concepto de Radiosity, por ejemplo, es una iluminación global. Hay muchas formas de iluminación global. Entre el público tenemos una persona que entiende mucho iluminación global y hace comentarios con el de al lado que también entiende bastante y me están acojonando un poco. Pero bueno. Bueno. El mundo también tiene cosas como para añadir niebla. La niebla es una cosa que no es trivial, simplemente es una ayuda para añadir una percepción de profundidad, ¿vale? Suele ser muy útil añadirla. Aquí veis una escena sin niebla y aquí veis una escena con niebla. Los tipos que son quadratic lineal square root es simplemente cómo se aumenta la densidad en función de la distancia, ¿vale? Y unos parámetros de dónde empezaría a verse la niebla, es decir, a qué distancia de la cámara empezaría a notarse niebla y a qué distancia, a partir de ese punto de comienzo, ya no se vería nada por culpa de la niebla. También tiene un color, la niebla, etc. Ups. Otra cosa son las estrellas. Chorradita. Simplemente es poner estrellas en el background. Es una tontería que trae Blender desde el principio y, bueno, pues está ahí. Es añadir estrellitas. Una serie de parámetros de las distancias que hay entre ellas, etc. Bueno, no tiene mayor interés. Esto es una cosa, bueno, una traspa que he puesto es un poco bestia. Es que desde hace cierta versión de Blender, desde hace poco, han implementado otro modelo de iluminación que tiene que ver con el mundo y no con la iluminación, porque se pone desde ahí, que es una técnica muy importante que se llama Ambient Occlusion, muy novedosa. No sé si habéis visto una peli que se llama El día después de mañana, ¿cómo es? El día de mañana. Que, bueno, pues casi todos los sombreados de edificios de esta peli están hechos con esta técnica. Una técnica muy sencilla, que da unos resultados muy buenos. Simplemente lo que hace es, si esta es la cámara, ¿vale? Y este es un objeto a sombrear, incluido el suelo, se dedica a lanzar rayos contra todo, por donde quiere encontrar toda la escena, ¿no? Y entonces, desde este punto se lanzan rayos aleatorios hacia todas las direcciones. Y cuenta cuántos rayos han pegado en objetos y cuántos rayos se han ido al infinito. Entonces, según cuántos rayos hayan pegado contra objetos, se pone un parámetro de sombreado. Y cuántos rayos hayan ido al infinito, se pone tal. Cuantos más rayos, o sea, al lanzar este rayo, si todos estos rayos van al cielo, quiere decir que ese punto no hay nada, digamos, que se interponga entre el cielo y él. Con lo cual tendrá una iluminación del cielo directa. Aquí debajo, sin embargo, si lo hiciéramos aquí, muchos de estos rayos pegarían contra la esfera, ¿vale? Eso quiere decir que hay algo que se interpone entre el cielo y él. Con lo cual, cuantos más rayos haya, más sombra pone. Esto nos da una serie de puntitos negros, una imagen muy granulada, pero luego pasando de una serie de filtros da un sombreado muy aparente. Esto es un sombreado hecho única y exclusivamente con iluminación de Ambient Occlusion, que se llama la técnica esta. ¿Vale? Todo lo que hay, aquí solo hay dos planos, unos que están cortados, ¿no? Perpendiculares, con el fulanillo este. Todos los rayos que no dan ni en los planos ni en el fulanillo se pierden y van al cielo. Entonces, pues por ahí, por los sitios estos, aquí hay muchos que dan contra esta pared, hay muchos que dan contra el fulano, por aquí hay sombra. Aquí, por ejemplo, casi ningún rayo da contra nada, con lo cual hay más luz. Es una técnica muy sencilla y que da un resultado muy aparente, y que Blender implementa desde hace poco. ¿Vale? Solo nos quedan dos secciones. La cámara, que es una transparencia, es muy sencillo, y la de render. La cámara es simplemente la cámara que veíamos en Blender. Ahora ya os digo, ahora vemos un ejemplo completo y veréis estos conceptos aplicados.
La cámara pues, es esa pirámide truncada que veis, que simplemente define un punto de vista. La cámara tiene muy pocos parámetros, pero son importantes. El lens es la apertura de la cámara. La cámara de 35 milímetros que veis, pues es eso. Esa es la apertura. El clip start y el clip end son los planos de corte. Los planos de corte quiere decir, a partir de... Son dos planos que son perpendiculares a la cámara, ¿vale? Que a la hora de renderizar, la única escena que se va a tener en cuenta es la que esté dentro de esos dos planos. Es decir, si yo fuera a la cámara, el primer plano estaría aquí, por ejemplo, y el último plano estaría al final de la mesa. Eso quiere decir que al renderizar yo solo vería esta mesa, que está dentro de esos dos planos de corte. Lo que estuviera más allá, como el foco que me dislumbra, y cerca, no aparecería, ¿vale? Otra cosa es, hay un botón de orto, que es simplemente es un switch. Si está en orto, quiere decir que hace una proyección ortogonal, quiere decir lo que hablábamos de completamente plasmado, ¿eh? O una proyección en perspectiva, ni más ni menos. Normalmente, una cámara normal es perspectiva. Bueno. Y luego el draw size y draw limit, bueno, esto no tiene mayor interés. También tendríamos demo aquí, pero la vamos a saltar. Esta diapo, ya la puse al principio, hablamos del motor de render, ¿vale? Es eso. El render lo que hace es, a partir de toda la información que hemos generado en todas estas secciones, pues la geometría, le hemos añadido materiales. Los materiales tienen texturas que van a canales de imágenes, procedurales, etcétera. Aún encima le metemos luces de varios tipos, con una serie de algoritmos de iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de todo esto, toda esta información está aquí, se la pasas al render y el render saca una imagen o un vídeo. Un vídeo no sería más que, por ejemplo, imaginaos, es una cámara que rota alrededor de un objeto. Pues mirar cuántas veces, o sea, discretizar esa trayectoria de la cámara alrededor del objeto, decir, bueno, pues lo hace 100 veces. Y coger y hacer una imagen para cada uno y luego montar un vídeo, o sea, una imagen detrás de otra, ¿vale? Y estas son las opciones que aparecen en Blender del render. Esta es la parte de render. Vamos, que aquí estarían los paths de las rutas donde quieres las salidas de los renders. Aquí ya está el botón de render bien gordo para que se vea. Aquí hay cosas interesantes que ahora os contaré. Bueno, la verdad es que no os voy a contar casi ninguna. Es que no da tiempo. Pero bueno, es interesante, por ejemplo, esto que pone aquí OSA. Esto simplemente, por ejemplo, es si quieres hacer el render al 100%, quiere decir que haga la resolución realmente que quieres, o el 50% si estás haciendo pruebas y quieres ver lo que sale, pero en menos resolución para que tarde menos tiempo en calcularlo, etc. Bueno, esto sería cosas de animación, renderizar toda animación, el play y tal, pero la animación hemos dicho no vemos nada. Y luego el formato que quieres del render, pues formato PAL, NTCS, una serie de formatos predefinidos que cambiarían a la resolución. Esta es la resolución de la imagen que va a salir, 640 o 480. No sé qué, el formato de archivo, pues PNG, la calidad, blanco y negro, RGB, RGBA, bueno, formatos de archivo, de imagen. Entonces, lo que te decía, tiene render, el render tiene un montón de imágenes predefinidas para sacar, que eran todos estos botones que veíamos aquí. Son todos estos. Bueno, aquí hay una descripción. Confieso que esto es un copy-paste tremendo y no tiene mayor interés. Esto es lo que os comentaba antes del OSA. Esto de OSA es hacer el anti-alias. El anti-alias, vamos a ver, una imagen, no. Vale. Una imagen, sobre todo cuando usas unas técnicas para renderizar, que se llama ray tracing. Bueno, por cierto, antes de nada, habíamos dicho, esto no lo trae aquí. Bueno, olvidadlo. No sé si os fijáis, normalmente el ray tracing, que es la técnica que más se va a utilizar con Blender, tiene un botón de decirle que ray trace, que más se utiliza a la hora de sacar un render, lo que hace es un cálculo píxel a píxel. Entonces, él calcula un píxel, tirándole a ese píxel un rayo, y a partir del rayo empieza a rebotar por toda la escena, en una función recursiva de render, como aquella que vimos tan chunga, ¿vale? Que al final lo único que te devuelve es un color RGB. Entonces calcula un píxel, le pone el color RGB y se va al píxel siguiente. ¿Esto qué pasa?
Pues que sí, que hace un render muy chulo, pero que no tiene en cuenta cómo están los píxeles adyacentes. Entonces, se da lo que se llama aliasing. El aliasing es esta especie, no sé si os fijáis en esta barra, e incluso en la esfera, que los píxeles están como, el borde está muy definido, porque está como escalado. O sea, entre el píxel verde y el píxel azul de la esfera, esta escala de aquí es píxel, 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 como si fuera una escalera, ¿vale? Entonces esto se resuelve con lo que se llama anti-aliasing, que es una especie de filtro que pasa, que es importante para que las imágenes queden con una cierta nitidez. Bueno, más bien al revés. Esto sería la cosa más nítida que puedes conseguir. Tú lo que quieres, lo que pasa es que esto es tan nítido que realmente no es real. Tú lo que quieres es tener esta cierta, una serie de, no sé cómo decirlo, de blur se llama, de desenfoque. Gracias. De forma que la imagen parezca más realista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más anti-aliasing pongan, mucho más, o sea, se aumenta un montón los tiempos de render. Entonces, esta es la cantidad de anti-aliasing que quieres que se haga, y si activas este botón quiere decir que haces el anti-alias. Bueno, esto es una traspa que he puesto de Jafray como motor de render. Ya os digo, Jafray es eso que te decía, Yet Another Ray Tracing. Yet Another Free Ray Tracing. Ray Tracer, perdón. Que eso, que está haciendo una gente de la Universidad de Oviedo. Bueno, no sé, creo que con más gente por ahí adelante. Que creo que empezó hace escasos 2 o 3 años, creo, no estoy seguro. Pero que le están metiendo muchísima caña y los resultados que están dando son brutales. Aquí veis una imagen, por ejemplo, renderizada. Bueno, estos son características que trae Jafray. Jafray es capaz de hacer iluminación global con técnicas como photon mapping, que no sé si antes me escuchasteis en alguna ocasión hablar de un poco de fotones, como si un rayo lo considerases un carril, un tren de fotones, y esos fotones se distribuyen por la escena. Es una técnica muy novedosa que inventó un tipo muy listo, de la Universidad de Stanford, me parece. Vale, bueno. No os quedéis con ese dato. Da igual. Que es una técnica por la cual se distribuye una serie de fotones por la escena y con esos fotones sabes por dónde está cayendo más luz o menos luz en función de todos los rebotes que dé la luz por la escena. ¿Vale? ¿Esto qué provoca? Que se puedan hacer cosas como cáusticas. Las cáusticas... es fácil. Yo no sé si se ve algo. Bueno, no se ve. Os haré una demostración práctica, pero va a ser un poco complicado. Las cáusticas, por ejemplo, cuando tenéis un vaso de agua o de vino, de whisky o de cualquier otro alcohol encima de la mesa, ¿vale? Y le está dando una luz, veis que debajo del vaso se forman con una especie de brillos que se mueven con tal, que son súper raros y que, bueno, y que están ahí. Esos brillos vienen a partir de una serie de rebotes que hacen las luces por el fluido, por dentro del fluido, y que salen de una forma concreta en función de la estructura interna del sitio por el que navegue la luz, ¿vale? En este caso, agua. En una cosa de cristal, por ejemplo, pasa lo mismo, ¿vale? Entonces esto, por ejemplo, sería una luz dando desde aquí que crea estas cáusticas. No sé si os fijáis. Entonces una imagen que, bueno, el cubo es un poco extraño, pero este tipo de luz, que es lo que os intento explicar, sabéis perfectamente a qué me refiero, y se ve ya muy realista. Esto es una cosa que hacen los renders más realistas, pero que es muy complejo. Jafray es capaz de hacer este tipo de cosas. Además es capaz de hacer shaders para materiales súper complejos, para que los materiales parezcan muy, muy reales, la piel, yo qué sé, materiales rugosos. Y además es capaz de implementar una técnica que se llama HDRI, que es muy complicada. Bueno, Jafray es muy guay. El resumen de esta traspa. Sí. Además, desde hace algunas versiones, desde que han empezado a dialogar esta gente, pues está teniendo una integración muy buena, porque es muy difícil. Cada motor de render trabaja con sus propios parámetros, que son miles, ¿vale? ¿Y qué pasa? Integrar dos motores de render, como es el propio que trae Blender por defecto, ¿vale? Y otro distinto. A la hora de meter un parámetro dices, vale, este parámetro, ¿qué se lo estoy metiendo? Pensando en el motor de Blender o en el motor de Jafray. Entonces desde hace tiempo están trabajando en unificar estos parámetros, de forma que
Tú modificas uno de estos parámetros y el concepto del parámetro que estás modificando es exactamente igual para un motor de render que para otro. Esto lo están empezando a conseguir, que no lo han conseguido, pero, como decía alguien, están trabajando en ello. Bueno, jafai.org es la web, vale la pena verla. Viene un montón de documentación, etc. Esto es un render que vamos a intentar hacer ahora, una demo completa. ¿Vale? Bueno, es un render al azar. Ya os fastidié la sorpresa, ¿vale? Ups. Pincha por ahí. Okay. Entonces vamos a hacer una demo ahora, partiendo desde cero, para intentar tirar un render pues que sea un poco visible. No hemos explicado prácticamente... Ups. No hemos explicado esas cientos de cosas, cientos de miles de cosas, pero vamos, que no hay tiempo. Y aparte, seguramente usaremos Jafrai para este render, pero bueno, vamos a ver más o menos cómo vamos generando todo desde el principio. Y aquí es cuando Rubén se pone. Yo os iré contando más o menos qué es lo que está haciendo. Vamos a ver. Sí, déjame ver un poquito de agua. Vale. Empezamos desde la escena inicial. Esa es la escena que trae por defecto. No, dale caña, si no... Así es como empieza Blender cuando lo inicias. Ahora vamos a crear el escenario donde va a estar, que simplemente son 3 planos, ¿no? Para que se vea algo. Entonces creamos un cubo, miramos que tenga las normales apuntando para el sitio correcto. Esto es para enseñaros ahora. Normalmente no se está todo el rato mirando las normales, solo en casos de que pienses realmente que pueden estar incorrectas. Y le va a sacar ahora 3 caras. Se ha puesto a modo edición, entonces está seleccionando una cara, a partir de seleccionar los vértices que contiene. Va a seleccionar otra cara, las está eliminando. Está seleccionando caras y dándole al botón de suprimir para eliminarlas. Entonces ahora tenemos solo 3 planos de ese cubo, que ahí se pueden ver. Ese es el stand, el escenario, ¿no? Donde vamos a poner la escena. Lo escalamos. Y ahora nos vamos a poner a hacer el pedrolo. Bueno, esto es una de las cosas que no conté, entre otras. Por supuesto, bueno, no por supuesto. La escena, el 3D, como en prácticamente todos los paquetes, se puede dividir en todos los cachos que quieras, de forma que te sea más fácil a la hora de trabajar con ella. Rubén seguro que nos la vuelva a poner normal y nos la vuelva a dividir para que veáis cómo... Vale. Entonces, esto es un poco de magia negra. Sí, porque aquí Blender tiene sus cosas. Entonces, en función de si el ratón lo echas un poquito hacia abajo o un poquito hacia arriba. O sea, tú te tienes que ir a un borde de una ventana para subdividirla. Y si te le echas el ratón un poquito para abajo, subdivídela de abajo. Y si le echas un poquito para arriba, subdivídela de arriba. ¿Vale? Entonces, ahí, si le das con el botón derecho, te sale una opción de Split Area. El botón del medio, perdón. Te sale una opción de Split Area y le tocas y entonces te deja poner tal. Entonces, a partir de ahí tienes 2 vistas. Sobre la que esté el cursor y sobre la que trabajas. Tú puedes trabajar con las 2 vistas de forma independiente. Suele ser muy útil tener una segunda vista con la cámara, que es lo que acaba de hacer él. Dándole, os hablaba antes del teclado numérico. El teclado numérico se usa continuamente para saber en qué proyección estás trabajando, ¿vale? Y otra de las teclas muy importantes, os decía que el 5 era el que ponía en perspectiva ortogonal y tal, y el 0 lo que hace es, te sitúa la vista en lo que ve la cámara. Entonces, este cuadrado de aquí, estos cuadrados que veis de aquí, es lo que está viendo la cámara. Entonces, lo que se va a renderizar es justamente lo que caiga aquí. Entonces, suele ser útil tener spliteada el área de trabajo con la cámara para ir viendo lo que vas a ver en el render final.
Vale, sí. Empezamos a hacer la piedra. Para crear la piedra empezamos creando un cubo, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es, en modo edición nos ponemos, ¿vale? Y empezamos a trabajar con aquellas pequeñas herramientas que te permitían hacer edición por vértice para hacer que tenga forma de piedra. Entonces, empezamos haciendo estas subdivisiones, lo que hace son subdividir los vértices en muchos, y la subdivisión fractal en concreto lo que hace es subdividirla en mucho, pero en vez de manera uniforme, de manera fractal, con aleatoriedad donde sitúa los vértices que va a crear en el medio. Entonces veis que ahora tenemos más vértices en el medio y la piedra ya está como un poco chuchurría. Entonces, la hacemos varias veces, obtenemos más geometría y cada vez un poco más caótica. Estamos viendo las normales, esas líneas azules, de cada una de las caras. Ya no las vemos. Entonces, ahora usa la herramienta de hinchado, que lo que hace es hinchar sobre el centro del objeto los vértices que tenga seleccionados, en este caso todos, para darle una forma menos de cubo y más redondita. Ahora nos vamos a poner con el material de la piedra. Vamos a suponer que esta piedra ya nos vale como geometría, digamos. Entonces, le vamos a añadir un material, como vimos. ¿Qué quiere ser la textura? Vale. Este es el botón de material y este es el botón de texturas. En este botón es donde se trabaja con texturas. Entonces, ahí ya puedes añadir una textura nueva que nombraremos para recordar. El cochecito, como decíamos, te pone un nombre el que consideras. Pues si estás haciendo una textura de tal, marrón, te pone brown, por si eres demasiado vago para escribir tú. En este caso no es el caso. Bueno, sí que había sido el caso. Vale. Entonces estamos en la textura y decimos, vale, textura piedra. ¿Qué tipo de textura queremos? Aquí habíamos hablado que teníamos imágenes, para imágenes de disco, PNGs, BMPs, lo que es, environment mappings, que no vamos a hablar de eso, y todo esto son texturas procedurales. Son texturas que se crean con algoritmos y que asemejan cosas del mundo real, ¿vale? Entonces, una textura de nubes. Nubes le llama, pues, a esto. Un típico filtro. Aquí tienes los parámetros de la textura procedural en concreto que elijas. Pues le está dando más ruido a la nube y además le está dando un ruido fuerte, ¿vale? Entonces, volvemos a la parte de material. Ya tenemos la textura creada en el otro lado y volvemos a la parte de material. Aquí es lo que este cuadro es el que hace linkar los materiales con lo que hablábamos de textura. Allí creamos una textura, aquí tenemos el material, y este cuadro es lo que decíamos. Aquí está la textura, aquí está el input de la textura y el output, que es a dónde lo quieres mapear. En el input tenemos todas las cosas estas que habíamos visto antes del mapeado. Aquí hay muchas cosas. Estos son el tipo de coordenadas de mapeado. No hemos hablado nada de esto, pero esto ya es teoría bastante más fuerte. Entonces vamos a dejarlo en orco, que es, digamos, son las coordenadas que trae por defecto el objeto, más o menos. Este es el tipo de mapeado. ¿Recordáis que os enseñé mapeado flat, mapeado cúbico, esférico, tal? Pues este se elige aquí. Y esto es una serie de offset o tamaños que puedes ponerle al mapeado para hacer que la textura esté más comprimida o menos en el objeto. Una explicación rápida. El map2 es a qué canal del material vas a querer añadirse. Al color, al canal de las normales. Es decir, tú tienes las normales, las que hablamos, las flechitas azules, pero que realmente a la hora de renderizar pueden ser modificadas por una textura. Eso da sensación de que aunque la geometría sea plana, el material parezca rugoso, porque los cálculos de iluminación se hacen con respecto a la normal. Entonces, aunque la normal sea recta, si la textura esta la modifica para que varíe, la sensación en el render es que la textura es rugosa. Ahora mismo está diciéndole que esta textura se la está añadiendo al material y además a la normal. Eso hace lo que se llama un efecto de boom mapping. Si os fijáis aquí, esta es la luz especular, esta que hablábamos, el brillo, pero el brillo ya no es redondito como habíamos antes, sino que tiene variaciones, como si la textura tuviera bultitos. Incluso si modificas el parámetro de normal... sí. Eso lo que hace es que sea más pronunciado o no. Aquí vemos que la textura quedaría súper rugosa, ¿vale? O menos rugosa, o como fuere. Vale. Entonces estamos creando el material para la piedra.
ponemos un color un poco más de piedra. De granito, quizás, está haciendo un material tipo granito. Esto, si os fijáis, empieza a parecer a granito. Pero todavía el granito no tiene brillos. Tú ves un bloque de granito y aunque tenga una luz, no le ves un brillo. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos el parámetro de luz especular. Venga. Una cosa. Vete un momento a la ventana de render, por favor. No, aquí. Bueno. El render, hay dos formas de tirar el render, ¿vale? Que es, o lo tiras en una ventana aparte, que te sale la ventana con el render, o es muy útil, si tienes la vista con la cámara, que te tire el render directamente sobre la vista esta 3D. Eso es cómodo porque ves alrededor la geometría, F12 para tirar el render y F11 para volver a poner... si le das a F12 va a hacer el cálculo del render. Si le das a F11 lo que va a hacer es, va a volver a poner el último render que calculó, entonces no hace cálculos. ¿Vale? Entonces aquí veis, pues ya un poco de la piedra. Estamos renderizando con baja resolución y tal, para que lo haga rápido, ni siquiera estamos usando ray tracing, o sea, estamos haciendo el render más básico, por eso lo hace a toda leche. Bueno. ¿Continuamos? Así. Ahora vamos a hacer la espada. Vamos a ver cómo se modela un objeto con una espada, de una manera simple. Vamos a hacer una espada de los Nazgûl. Vamos a hacer una espada normalita. Empieza haciendo un cubo. No, un círculo, perdón. Joder, que no lo vi. Un círculo no es tridimensional, es bidimensional. De hecho, si orbitas un poco, vemos que solo son esos vértices unidos. Y solo hay pues esta cara. ¿Qué pasa? Esto nos es útil para empezar a darle forma a la espada. Vamos a hacer el filo primero, lo que es la hoja de la espada, perdón. Vamos a hacer una especie de forma que se nos ocurra, así que pueda quedar chula para la espada. Y dices, vale, esto es como si le pegases una sección a la espada y ves la sección. Entonces ahora, yo os había contado una de las herramientas más importantes en el modelado, que es el extrude. El extrude lo que hace es generar geometría a partir de una que tú selecciones. ¿Vale? Y es lo que vamos a ver ahora, creo. Sí. Él lo que ha hecho es darle al botón de extrude, teniendo los vértices seleccionados, y entonces a partir de esa geometría, crea más geometría hacia adelante. Os dais cuenta del efecto. Entonces él crea geometría hacia arriba, le da la tecla para que solo pueda crearla en un eje, lo de X y Z, ¿vale? Para que no se quede torcida, ¿vale? Y ahí vemos pues, una parte de la hoja. ¿Cómo? Bueno, como la hoja, como la espada va a estar clavada en la piedra, hay gente muy detallista que se empeña en hacer los modelos muy grandes, ¿vale? Entonces, sería cosa como hacerle la punta a la piedra, perdón, al filo, o sea, la hoja, y tal y cual. Pero como la espada va a estar clavada, no se va a ver. No sé si me explico. Entonces, trabajar por trabajar, lo hacen algunos, nosotros no. Mango, vamos con el mango. El material. Sí, el material de la hoja de la espada. Haremos un nuevo material, teniendo seleccionada esa hoja. Le ponemos el nombre, acordaos. Vemos los shaders, nos valen los que hay por defecto. Le ponemos un color completamente blanco, porque lo que vamos a hacer de esa hoja va a ser como si fuera un espejo totalmente. Vamos a hacer que refleje todo, ¿vale? Entonces, en la solapita de Mirror, le activamos el Ray Mirror. Aquí vemos el material y le activamos que este es el parámetro de 0 a 1 de cuánto quieres que sea que refleje en total. Le decimos que refleje todo, ¿vale? Y no mucho más. He tintado. Bueno, para que la espada no sea completamente blanca, espejo completo, tremendo,
le vamos a poner un poquito de azul. Habíamos hablado de que el canal este de mirror era para que al reflejar, reflejara poniéndole una cierta componente. Si lo pusiéramos todo en blanco, lo que reflejaría sería exactamente la realidad que habría en el otro lado del espejo. Pero si le damos un poquito de azul, quiere decir como si el material del que estuviera hecho el espejo fuera un poco azul. Entonces lo que refleja queda con un color un pelín azul. Ahora vamos a empezar a hacer la empuñadura de la espada. Creamos una esfera. Nos cargamos la tapita de encima. Órbita de vez en cuando, para que se ve. Vemos la esfera como ha quedado. Vale. Y ahora, teniendo seleccionados estos vértices, volvemos a hacer un extrude. ¿Con eso qué ganamos? Pues conseguirle hacer un mango hacia arriba. ¿Vale? Una especie de cilindro a partir de esos vértices originados al principio. Podemos hacer el extrude tantas veces como queramos, de forma que hacemos escalados y tal de los vértices que vamos extrudeando, y así vamos dándole forma a lo que realmente queremos sacar. Ya te digo, una vez conocidas estas herramientas, habiéndolas probado bien y tal, ya la creación es ya completamente artística. O sea, es la capacidad que tengas de pensar en un objeto en 3 dimensiones o de tenerlo delante y empezar a plasmarlo en un software 3D. Le está añadiendo el material del mango. Lo nombra. No sé qué está haciendo ahora. Sí, la parte transversal de la empuñadura que hace que no te cortes con el filo. Y eso. Entonces, a partir de extrudes, estamos viendo que todo esto lo estamos sacando a partir de primitivas súper básicas. Una esfera, un cubo, que es a partir de extrudes y de escalar objetos, de escalar los vértices, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí va a usar otra herramienta, que es Merge. Lo que hace es, coge los vértices que tenga seleccionados y en su centro geométrico los une como si fuera uno. Lo que hace es esos 4 vértices que tenía, los ha seleccionado, ha dicho Merge y ha quedado esto. Pues ahora es cosa de mover un poco los vértices para que tenga la apariencia que tengas ganas. ¿Qué? Ahora, lo que va a hacer... Muchas veces, muchas cosas en la vida real son simétricas. Es decir, cuando está uno haciendo modelado orgánico es lo que se llama cuando modelas cosas que están vivas. Una persona, un animal, una cara. Ese modelado es muy complejo. Pero muchas veces hay muchas cosas en la vida que mantienen simetría. Con lo cual, siempre que puedas modelar solo un lado y luego duplicarlo y darle la vuelta, es decir, hacer mirroring, hazlo, porque es la mitad de trabajo que te ocupa. Entonces modelas un lado de la espada, o sea, una de las tal, la duplicas y le haces mirror. Entonces tienes la misma geometría por otro lado. Eso que veíamos ahí era en qué eje quieres hacer el mirror. Sí, como hemos hecho el mirror, aquí tenemos una geometría y aquí tenemos otra. El asunto es que estos vértices, aquí hay 2 vértices que están exactamente en el mismo sitio. Hay 4 vértices hay 4 vértices que están duplicados, que están en el mismo sitio, pero una pertenece a un lado y otra pertenece al otro. Lo que podemos hacer es otras herramientas, que es teniendo seleccionada geometría, hay un botón que está por... ¿Dónde está? Bueno, es uno de los especias, que es Remove Doubles. Que lo que hace es, en los vértices que están en el mismo sitio, los pone como uno y junta esa geometría.
Entonces ahora si mueves el vértice, ya ese vértice pertenece a ambas caras. Escalamos un poco eso para que no sea tan cantoso. Colocamos todo más o menos en su sitio. Vale. ¿Cómo? Vamos ahora a hacer el material de la... Bueno, esto tiene un nombre. La parte esta final. ¿Qué pasa? Pues hace que refleje, además la hace así tipo oro. Que el efecto que hay que darle es un efecto de oro. Lo que os decía, objetos cotidianos, una espada de oro, lo normal. Sí. También hablábamos antes de emparentar objetos. Y como aquí tenemos 3 objetos diferentes, pero que realmente pertenecen a una misma cosa, lo que hemos hecho es emparentar, gracias, emparentar la hoja a esto y esto a la empuñadura. De forma que ahora movemos la empuñadura y movemos todo. Vale. La ponemos proporcional a la piedra, escalando. Esas teclas también son muy importantes, las de rotación, escalado y traslación, porque estáis viendo que las estamos usando continuamente. Traslación es G, escalado es S y rotación es R. Rotate, escale y grab por traslación, G. Entonces ahí tenemos otra vez otro preview de qué es lo que estamos haciendo. Hemos colocado la espada en su sitio y aquí está. Ahora, estamos usando el motor de render que trae por defecto Blender, pero le estamos diciendo que no haga ray tracing, que es una de las técnicas. Si queremos que haga ray tracing de forma que emita sombras y bueno, un montón de cosas más, en la parte de render tenemos aquí el botón de ray. Si os fijáis, y si me vuelves a poner el render y me lo acercas, ahora el ray tracear ya es capaz de hacer cosas como la reflexión y la refracción. Aquí vemos que en el filo de la espada se ve un poco de piedra, que es la piedra que hay aquí, que vemos reflejada porque los rayos vienen de aquí y rebotan aquí. Es un espejo. Vale. Va a dejar el color de fondo en negro, del mundo, lo que hablamos del background. ¿Cómo? Sí, porque si no, el resto de la hoja de la espada estaba reflejando el azul del fondo. Hay otro motivo también, que es que dentro de un poquito, cuando ya hagamos el render con Jafray, Jafray usa el color que hay en el